¿Están contentos? ¿Están agradecidos con Dios? ¿Neta? Avísenle a su cara. Qué chido estar aquí otra vez con ustedes. La verdad es que fíjense que cuento los días para que sea domingo y la verdad es que me encanta. Lo disfruto muchísimo. Capítulo 12 de 2 de Corintios, por favor. Qué importante es que dice la palabra de Dios que estando juntos en armonía somos como una unción, ¿sí sabes? Y en esa unción espiritual, sacerdotal, dice el Salmo 133, es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Este pasaje o este breve devocional acerca de la unidad del cuerpo encaja perfectamente con nosotros. Somos una iglesia que estamos creciendo, buscando crecer, y qué padre es que nosotros, mientras se da nuestro crecimiento, podamos entender lo que es esa pertenencia, ese sentido de pertenencia, que me habla de confianza, que me habla de intimidad, que me habla de compañerismo, de ayuda, pero sobre todo que me habla de la iglesia, que me habla del cuerpo de Cristo. Y precisamente estamos hablando ya con cierre de estas dos cartas de Pablo a los Corintios. Qué mensaje tan contundente para el cuerpo de Cristo. Hemos comentado muchas veces, los grandes predicadores aluden a la iglesia a necesitar regresar a ser esa iglesia del primer siglo, por su cercanía con Cristo, por los milagros, por todas esas cosas que tú puedes ver en la Biblia. Pero cuando tú ves a la iglesia del primer siglo en Corinto, claramente dices, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, realmente ya regresamos a ser la iglesia del primer siglo. O sea, esta es la iglesia del primer siglo. Como hemos podido notar, es una iglesia que tiene problemas. Pareciera que es una iglesia inmadura, infiltrada inclusive por sistemas religiosos, por creencias mundanas, creencias, o que yo diría más bien pensamientos o culturas que se estaban dando, influencias de alrededor, y no la iglesia influenciando a la gente fuera de la iglesia. Es interesante que esta perspectiva de la iglesia nos da a ver claramente un espejo de lo que nosotros somos. Practicaban los dones en el Espíritu, pero esto también me lleva a entender que no precisamente la práctica de los dones es precisamente la señal de madurez. Sin embargo, algo que me queda muy claro es la iglesia de Cristo, 100%. Y más cuando Pablo les llama a los santos que están en Corinto. Por eso es que esta serie le llamamos llamados a la santidad. Porque es una invitación clara a ver cuál es mi perspectiva en mi condición, o qué es lo que yo pienso de Dios, versus lo que la Biblia me dice que es Dios. Entonces, cuando yo claramente veo que en principio Dios es mi Padre, Dios es Dios, es santo y poderoso, pero que ha abierto el acceso libre para que tú y yo podamos andar, para que tú y yo podamos llegar a Él. Me habla también de una invitación. ¿De qué? Un llamado a la santidad. Si la santidad la veo como una meta inalcanzable, pensando en también relacionándola a la perfección, tal vez nunca podríamos llegar a tenerla. Pero la santidad no tiene que ver con tus logros, no tiene que ver con lo mío. La santidad la pagó Cristo en la cruz. Solamente es decirle a Dios, quiero ser tuyo, quiero que tú seas mi Señor. Y eso automáticamente te hace a ti santo. El llamado realmente de la santidad es una experiencia que todos los días vives. Claro está que la
la santidad, aunque no tiene nada que ver contigo, tú no la ganaste, sí es un llamado que requiere también una respuesta. Entonces, cuando tú oras a Dios, tú debes decirle: yo quiero entender tu llamado y quiero también responder a ese llamado. Este capítulo 12, a partir del verso, vamos a leer el verso 3 y hasta el capítulo 13 al final, el mensaje claro que nos da el Señor a través de su palabra es: Cristo vino a buscarnos a nosotros. Y yo quisiera empezar, de hecho, esta lectura, si ustedes me pueden acompañar, con el Salmo número 27, ahorita les voy a decir, Salmo 27, verso 8, Salmo 27, verso 8. Dice: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, dice David, oh Jehová. Lo que yo claramente veo aquí es: Dios es quien pone en nosotros el buscarlo. Tal vez tú no lo sentiste, no sentiste buscar a Dios. Desde un principio el ser humano repele a Dios, pero Dios en su misericordia, a través de su Espíritu, pone en tu corazón: busca mi rostro, búscame. El Señor Jesús dice: búsquenme y vivirán. Así es que estamos precisamente respondiendo a ese llamado a la santidad. Búsquenme. El tema de hoy, entonces, hablando de este último pasaje, es: Jesucristo vino a buscarnos. Capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, a partir del verso 13 dice: porque en qué han sido menos que aquellas iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré gravoso, porque no busco los suyos, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que, como soy astuto, les prendí por engaño. ¿Acaso les he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para su edificación. Pues me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Cuando no quieren, ahí ponemos una pausa. Y que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Mas espero que conocerán que ustedes conocerán que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan
no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por su perfección. Por esto les escribo, estando ausente, para no usar severidad, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Que Dios bendiga su santa palabra preciosa. Dice el verso 13, verso 13, porque ¿en qué han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo, no les he sido carga? Perdónenme este agravio. Fíjense que si ustedes y yo podemos notar desde el capítulo 10, Pablo ha venido analizando cuál es el comportamiento y la opinión que tienen ciertas personas en la iglesia. Ya habíamos mencionado cuáles eran las acusaciones que cierto grupo de maestros hacían en contra de Pablo, y una de las cosas que podemos ver es que decían que Pablo presente era muy débil, pero se valentonaba o era muy agresivo por medio de las cartas. También que andaba él en la carne, no les gustaba su apariencia física y tampoco cómo hablaba, porque hablaba muy golpeado, o tal vez no, más bien la palabra no era apreciable, es decir, no era muy elocuente para hablar. Pero en el capítulo 11 vemos otro aspecto. Dicen que él es muy tosco para hablar. O sea, ya vimos todas esas debilidades, más aparte ofende para hablar. Todas estas cosas pensando en de alguna forma qué es lo que la iglesia está buscando, me hace entender algo. Muchas veces nosotros desenfocamos a Dios y ponemos nuestros intereses personales antes que a Cristo. Decíamos en el capítulo 11 una cualidad de lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. En el verso 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna forma o de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que no les hemos predicado, o que el que les hemos predicado, reciben otro espíritu que han recibido y otro evangelio que el que han aceptado, eso lo toleran. Es decir, entonces como la serpiente es astuta, engaña a través de falsos cristos, a través de falso evangelio y a través de un falso espíritu. Es la manera en que el diablo puede engañar. La cuestión es que cuando lo aceptan, automáticamente se hacen partícipes de eso. ¿Qué significa esto? Nosotros pareciera que como los corintios queremos un Jesús que nos resuelva los problemas, y es Jesús entonces nuestro medio, más no es nuestro fin. Déjenme decirles que el propósito de la creación del ser humano delante de Dios, hemos discutido esto muchas veces, ni siquiera es la salvación. La salvación es una añadidura, es un efecto causal, es un premio, es una consecuencia a un solo detalle. ¿Cuál es? Que nosotros tengamos comunión con Él. Dios nos diseñó para que seamos su pueblo. Dios nos diseñó para que seamos como Él. Dios nos diseñó para que le adoremos. Dios te diseñó para que tuviéramos comunión con Él. Esto es el propósito de la iglesia. Pero el propósito de la iglesia debe estar entonces enfocada en Cristo, porque al final de cuentas en la diana Él es el centro a quien tienes que tú enfocarte. Lo demás no sirve. De modo que si entonces pensamos en un Jesús con esas cualidades terrenales, no es nuestro Jesús. Jesús es eterno y es precisamente de lo que vamos a hablar esta vez. Ya pensando en todas estas cualidades que la iglesia entonces estaba perdiendo de foco de Cristo,
algo que también estaba comenzando a desenfocar es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Según Romanos capítulo 14, verso 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Pero, Romanos 14, 17, pero Pablo dice aquí en el capítulo 12, 2 Corintios 12, 13, porque ¿en qué han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga? Resulta que los sofistas, ustedes habrán visto alguna vez alguna película donde los pensadores, los filósofos de la antigua Grecia, los griegos acostumbraban a ponerse en las esquinas y hacer lo que llamaban filosofar. Entonces comenzaban a disertar sobre cualquier tema, la gente se reunía alrededor, se sentaban, inclusive los padres llevaban a los hijos. Era la manera en que inclusive los hijos iban a las escuelas. De esa manera aprendían. Porque el filósofo, el maestro, se sentaba a filosofar en la esquina. A eso le llamaban sofistas, que viene la palabra sofia o sofía, que significa sabiduría. Eran los sabios de ese entonces. Y de esa manera ellos percibían su ganancia. Aquel que no cobraba significa que pues no tenía la seguridad de que lo que estaba enseñando pudiese ser lo que la iglesia o pues la gente necesitaba. Es decir, no sabía mucho, por eso no cobraba. Parecía que entonces Pablo está siendo relacionado con ellos. Resulta que para ellos entonces es una ofensa, pero fíjense, esto ya lo habíamos visto antes en la iglesia de Corinto. Resulta que en ese grupo, ese sector de la población o del congregante, fíjense una cosa interesante, la iglesia de Corinto no era una iglesia como nosotros, numerosa, en un solo lugar en toda la ciudad, realmente eran grupos que se reunían en casas. De ahí la cuestión en que estaban divididos, de ahí que algunos preferían a a algunos a aquel. De ahí que algunos hacían fiesta en el día de la Santa Cena, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores que hablaban de un orden, o más bien de un desorden, eran la personalidad de la iglesia de Corinto. Resulta que entonces estos grupos que se dedicaban a desvirtuar el ministerio de Pablo comenzaron también a aludir que Pablo solamente estaba interesado en el dinero. Entonces comenzaron a presumir que Pablo no quería otra cosa sino dinero. Pero en el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, pensando precisamente en la oposición, este capítulo es interesante. El capítulo 9 primero comienza a responder acerca de una cuestión. Ellos decían que Pablo ni siquiera era un apóstol porque nunca fue parte del grupo de los 12 de Jesús directamente. Entre esas cosas les decía, pues ellos creían que solamente veía a la iglesia como una manera de hacer negocio. Pero me encanta la respuesta en el verso 12, capítulo 9, verso 12, 1 Corintios. Dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Es decir, pareciera que entonces, más adelante habla de la, digamos, política, vamos a decir, no solamente política, mandamiento, más bien dicho, mandamiento, de que el que vive del Evangelio, reciba del Evangelio, el que predica, pues coseche del Evangelio, del púlpito. Pero me encanta el verso 12, dice, si otros participan de este derecho y sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, no importa, no necesito recibir de ustedes absolutamente nada. Y termina diciendo en el verso 18, ahí mismo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vuelvo a repetir, si tú ves los títulos en las Biblias, como que son ya parte de la impresión del publicista, vaya, el que imprime el ejemplar, pone títulos como Pablo defiende su ministerio, pero yo más bien en esto no estoy viendo que Pablo defiende el ministerio. El contexto más bien me dice
que Pablo, si algo no le importó, fue su prestigio. Nunca se defendió acerca de este ataque. No se preocupen, no me den nada. Tengo el derecho, pero renuncio al derecho, con tal de que no haya obstáculo entre ustedes y la palabra. Pienso en esto, entonces, pensando en mi día a día. Generalmente las iglesias tienen por controversia el tema de los dineros. Cuando se trata de dinero, comienza a haber un obstáculo. ¿Sabes que yo ya no voy a ir porque solamente piden dinero? Aunque yo lo que puedo ver en la Biblia cuando se trata de finanzas no es hablar de dinero, es hablar de fe. Pero Pablo es tan cauteloso en eso que resulta que esta iglesia que está dividida, esta iglesia que es inmadura, esta iglesia que no ha entendido el amor de Cristo, esta iglesia que está engañada por falsos apóstoles, no puede ser una iglesia que sostenga fielmente y por la fe a un ministerio tan importante. Por eso dice Pablo, a ustedes no les he sido carga. Y de manera irónica dice, perdónenme este agravio. De modo que es que no me gusta que no nos cobre nada, porque por otro lado lo atacan porque creen que pide dinero, y por otro lado no le quieren pagar, pero él no se deja pagar. Entonces, de alguna forma desvirtúan la enseñanza de Pablo. Y sigue hablando en el verso 14, aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Recordarán en el capítulo 18 de Hechos, en el verso 1 y 2, nos habla de su llegada a Corinto. Pero también en el capítulo 20, en el verso 2 y 3, nos habla de que regresó después de estar en Éfeso, en Macedonia, a Corinto. Ya lo hemos de alguna forma mencionado cuando leíamos en el capítulo 1 y el capítulo 2, la razón por la que Pablo ya no regresó la tercera vez. Ustedes recordarán, fue porque primero los visitó por segunda vez, que eso es lo que nos narra probablemente el capítulo 20 del libro de los Hechos, pero fue para exhortarlos, acompañado después de una carta muy severa. Y la tercera ocasión que debía visitarlos, porque les había prometido ir otra vez y probablemente tener una doble gracia, es decir, visitarlos una tercera vez. Pero esta ocasión decide no hacerlo, sino escribirles una carta muy severa. Y después de escribir la carta severa, vuelve a recapitular con esta carta. Es lo que podemos entender para poder decirles la razón por la cual escribí duramente fue porque les amo. Después de escribir estas notas, ahora sí se disponía al tercer viaje o la tercera visita a Corinto. Espero que no haya cantinfleado, porque ya sabes que, mira chato, a veces me hago bolas, pero ¿sí me entienden? ¿Me entienden los de casa? Está muy bien, gracias. Ok. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Interesante. Dice, y no les seré gravoso porque no he buscado lo suyo, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Interesante que no solamente me habla de su tercera visita pastoral a una iglesia con problemas. A mí me encanta que el ministerio de Pablo es muy similar al ministerio de Jesús, fíjense. ¿En qué se parecen? Fíjense, acompáñenme por favor a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1. Una de las cosas que nosotros debemos entender cuando se trata del ministerio, cuando se trata del servicio, cuando se trata de poner tu vida por otro, tiene que tener una cualidad. Esa cualidad es la que Pablo, por cierto, menciona en el libro del Primera a Corintios capítulo 13, que habla del amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Dice aquí Pedro en el capítulo 5, verso 1, 1 Pedro 5, 1, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también partícipe de la gloria que será revelada, paciente en la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío o autoridad sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria
De modo que nosotros, los que estamos al frente, no solamente de una congregación, quiero aludir a esto, a los padres también, ustedes deben apacentar la grey de Dios y debemos apacentarla. Me encanta que Pedro dice a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano con ellos, vaya, ¿qué hay que hacer? Es no solamente para el que está al frente como pastor, sino para todos los que fungen como autoridad en la iglesia, padres, madres, maestros, etcétera, etcétera. Apacienten, pastoreen la grey de Dios, el rebaño de Dios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, un autoritarismo sobre la iglesia, sobre las personas, no, sino con amor, como Cristo, que dio su vida por nosotros. Ahora, regresando a 2 Corintios, Pablo dice, el verso 14 otra vez, dice, y no seré gravoso porque no busco lo suyo. Quiero entender que cuando un hombre, una autoridad busca lo tuyo, es muy similar a lo que en el capítulo 11, verso 20, me habla de los falsos apóstoles. Dice, pues toleran a alguno que les esclaviza, si alguno les devora, si alguno toma de lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Todo eso me habla de autoritarismo. Una de las cosas o cualidades de los falsos maestros de ese entonces es que hablaban mucho de sí mismos. Cuando alguien habla de sí mismo y busca de alguna forma poner, centralizar tu atención en él, bueno, en principio adquiere un gran compromiso, porque sí es importante decir esto. Pablo les dice a los corintios, imítenme, porque yo soy imitador de Cristo. Tú puedes decirle a tu hijo, imítame porque yo soy imitador de Cristo. Pensarás, eso es demasiado. Ahora yo te pregunto, ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Ser cada día como Cristo? Por supuesto que sí. Colosenses, por favor, en el capítulo 3, Colosenses 3, verso 10 dice, y revestidos del nuevo hombre, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De modo que sí, la Biblia me dice claramente que mi visión es ser como Cristo. Sigue diciendo el verso 12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, la meta es ser como Cristo. Nosotros estamos llamados a eso. Entonces, pregunto, el ministerio de Pablo es muy similar al de Cristo, porque Cristo no vino a buscar lo tuyo, vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. De eso consta la cruz, eso es lo que significa el amor de Dios. Que Él, buscando la reconciliación, la unidad con Él, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Ahora, de ahí la necesidad que tú decidas aceptarlo. Porque no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Esta palabra hijos es la palabra tecnón, que me habla de descendencia. De modo que, viendo desde el aspecto cultural o natural, un padre debe ser el que se preocupa por el hijo. Es como una imagen de un testamento, es el padre el que testa al hijo, no el hijo al padre en la mayoría de los casos. Pero quiero hacer un énfasis en esto. Pablo definitivamente está negado a ser una carga para los de Corinto. Pero si me acompañas al libro de Gálatas,
en el capítulo 6, en el verso 6, Gálatas 6:6, dice Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Pareciera que Pablo, en esa perspectiva y necesidad de solamente tener una posición humilde entre los que lo están atacando, decide no ser carga ni ser objeto de controversia económica para esto, pero algo que sí es importante y es un principio bíblico es no dejes de hacer lo bueno, porque a su tiempo segarás si no desmayas, y más a los que son de la familia de la fe. Y entonces ya no solamente serás ese descendencia espiritual de Cristo, sino también serás hijo maduro de Cristo, de Dios. Seguimos, 2 Corintios 12:15 dice: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Interesante que este pasaje, este verso me habla probablemente de un aspecto económico, me hable de un aspecto físico, me hable de un aspecto de tiempo, yo no lo sé, de ministerio, porque dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Sabes, en 1 Crónicas capítulo 29, verso 3, esto me habla de liderazgos. 1 Crónicas capítulo 20, verso 3, David toda su vida ya como rey ha acumulado no solamente tesoros para él, sino ha buscado también que haya presentes y sea como una especie de banco, de bodega, para poder llevar a cabo la reconstrucción del templo. Ojo, que por cierto, la Biblia dice que a él no le tocó construir y que tampoco vería edificado, él moriría y el templo nunca sería hecho hasta que después una nueva generación, a través de Salomón su hijo, vendría a edificar el templo, de modo que físicamente David nunca lo vio. Pero déjame decirte esto, él preparó no solamente suministros para la edificación del lugar, sino que él mismo dice en el 29, 1 Crónicas 29, verso 3, 1 Crónicas 29, 3, además de esto, refiriéndose a toda la plata, hierro, madera, piedras, etcétera, que ha juntado para la construcción del templo, además de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. De modo que no solamente él ve cómo la construcción depende de los insumos que se han juntado para la edificación del templo. ¿Qué cosa? Vuelvo a repetir, no vio, sino que él mismo ha decidido de su propio bolsillo poner otra parte para que se lleve a cabo. A eso se refiere, esa es la perspectiva que Pablo tiene en esta ocasión aquí en Corinto, que dice: con mayor placer gastaré lo mío. Nadie sabe si se refería a dinero, nadie sabe si se refería a tiempo, a ministerio, a desgaste físico, no lo saben, pero sí, déjame decirte que esto me habla también entonces de un dar, no solamente en el aspecto económico. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas. La palabra alma se traduce también como personas, o como gentes, o como cabezas, es decir, gastaré por amor a sus vidas, o a ustedes, o a la iglesia, aunque amándolos más se añado menos. Fíjense que hay versículos que hay que leer con otra paráfrasis para que se puedan entender. ¿Qué te parecería si lo dijéramos así? Aunque amándolos más, por eso debo ser amado menos. Pareciera que entonces es una especie de reproche, ¿sí? Hermano David, ¿lo puede leer? Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Ah, ¿ya vieron? Es más entendible, ¿verdad? Decíamos hace 8 días, si alguien te ama, no te ama poquito, o sea, te ama lo suficiente.
El detalle es cuando tú amas lo suficiente y quieres esperar a que la otra persona te ame, entonces entras en una especie de conflicto, porque terminas frustrado diciendo, pues es que él no me ama, o ella no me ama, o ellos no me aman como yo los amo. Pablo, entonces, ¿por qué hace esa reclamación? Porque ellos, dice en el verso, otra vez regresando a capítulo 11, verso 20, la iglesia de Corinto sí toleraba a otros que los devoraban, que les tomaban lo suyo, que los hacían servir a fuerza, o que inclusive los abofeteaban. Me encanta que Pablo sigue diciendo ahí en capítulo 11, verso 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Es decir, dice Pablo, yo no voy a practicar de ninguna de esas cosas que lastiman a la iglesia, pero sí tengo autoridad. Regresando aquí a nuestro capítulo, a nuestro estudio, entonces Pablo les habla de su amor. Ahora, no porque él ame y lo amen menos, él ha decidido amarles menos, sino amarles más. Verso 16, pero admitiendo esto, que no les he sido carga, sino que como soy astuto, les prendí por engaño. Otra traducción podríamos referirnos a que él no ha sido carga, pero habría gente que atrás de las murmuraciones habla o refiere precisamente de que Pablo se quedaba con las ofrendas que supuestamente eran para los santos. Ustedes recordarán en el capítulo 10 y en el capítulo 8 y 9, Pablo convoca a la ayuda de los santos a través de una ofrenda. Bueno, habría personas en la iglesia que decían que esas ofrendas se las había quedado él. Por eso es que él dice, probablemente alguien dice que los tomé por astucia, es decir, los engañé diciendo que eran para los santos y no, eran para mí. Todo esto es una serie de ataques que la iglesia o algún sector de la iglesia tenían contra Pablo. El verso 17 dice, ¿acaso les he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. Interesante, ustedes recordarán precisamente capítulo 8, verso 22 de esta carta, Pablo menciona dos veces a dos personas, a dos hermanos, que no les pone el nombre, los deja solamente en el anonimato. Muchos han creído que es Lucas, pero pareciera que es una persona muy influyente en la iglesia de Corinto y lo quieren demasiado. Por eso solamente lo menciona. Dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para su edificación. Interesante, vuelvo a repetir, cuando la iglesia se desenfoca, no habla no ve las cosas espirituales, sino las cosas que son carnales. Dice el verso 19, piensan aún que nos disculpamos con ustedes, es decir, la manera de justificarnos a través de las cartas, a través de no haber ido la tercera vez todavía con ustedes. Entonces, resulta que a veces cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no vemos el llamado de Dios a través inclusive de la disciplina, a través de la exhortación, es como queriendo la iglesia justificar o cambiar el tema. ¿Sabes qué? Él está mal administrando los bienes, la iglesia solamente está hablando de dineros y él nos habla solamente de nuestra condición de pecado. Ahora, entonces la iglesia claramente está desenfocada. Pero aquí lo que me encanta es que Pablo dice que todo lo que ha hecho ha sido para la edificación. Cuando se trata de fe, y eso de hablar de la fe me habla de muchas cosas en las que tú y yo somos participantes. Por ejemplo, en un momento vamos a tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que se hace en la Santa Cena? Si no es tener un momento de reflexión donde tú dices claramente quién eres tú delante de Dios y la condición en la que estás, si no fuera por Cristo. Entonces, ese momento es crucial para que tú le digas, Señor, yo he faltado, he ofendido tu espíritu, me he sobrepasado, tengo este pecado, no te lo he confesado, qué sé yo, ¿no? Pero lo haces por fe.
Cuando tú ofrendas es por fe. Cuando tú ayudas a alguien es por fe. Es para la edificación. Verso 20, pues me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias o desórdenes. Pareciera como cuando estás trabajando para alguien en una oficina y cuando llegas, ¿cómo es tu actitud? Llegas, prendes el monitor de tu computadora y comienzas a trabajar. Buscas la manera de hacer que el trabajo sea próspero en la empresa, etcétera. No, probablemente prendes tu computadora y lo primero que haces es checar quién te habló en el Face. Tal vez si tienes un compañero te comienzas a platicar con él acerca de cómo te fue el fin de semana. Ah, pues fíjate que fui con los hijos. Oye, ¿no quieres un café? Sí, pero voy a la cafetería también de acá abajo, al Oxxo, para comprar unos panes. Y ya ahí se te fue una hora. Y así probablemente llegan las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana. Pero cuando llega el jefe, habla, ¿no? O toca el timbre, tin, ¿me pueden abrir el portón, por favor? Porque voy llegando. Y el jefe, y ay, tráete los papeles, y bueno, y comienzas a moverte rápidamente y a trabajar. Ya cuando el jefe viene y están todo el mundo en su trabajo, y dice, ay, qué empleados tan trabajadores tengo, qué barbaridad. Me encantan. Pero en tus corazones dices, bueno, no lo dices, pero sabes que mediodía estuviste en el cotorreo. Pablo dice, cuando llegue a ustedes, no quiero, no me gustaría, o dice, temo que les halle como no quiero hallarles. ¿Y cómo no quiero hallarles? Como ustedes no quieren que yo los vea, pues. En contiendas, en divisiones, en iras, en maledicencias, en murmuraciones, en soberbias, desórdenes. Si tú y yo podemos ver cuáles son las cualidades de lo que es el fruto de la carne, Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, les amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora tú podrías ver la lista y decir, a ver, espérame, pero yo nunca eso de orgías, por favor, eso es jamás, o sea, eso de homicidios, a nadie he matado. Borracheras ni siquiera, no tengo ningún problema con eso. Pero cuando se trata de algo que tiene que ver con el pensamiento, por ejemplo, el adulterio, tal vez alguien diría, yo jamás he engañado a mi esposa o a mi esposo, pero Jesús dice, cuando ves a una mujer para codiciar en tu corazón, has adulterado en el corazón. Toda manera de sexo fuera del matrimonio es para Dios fornicación o pecado. Inmundicia, lascivia. ¿Saben lo que es la lascivia? Lascivia es un comportamiento sexual, un comportamiento de desorden sexual. Pareciera que a todo mundo lo ves como un exquisito pavo de Navidad, ¿no? O sea, y sabemos, tal vez esto pudiera ser muy cotidiano en nuestra sociedad. Sabes que la Biblia o el Señor lo llama pecado. Entonces, arrepiéntete de tu maldad. Ahora, ¿qué me dices de la idolatría? Tal vez dices eso de hechicerías jamás, pero la idolatría, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas. Si tú orando dices, Señor, el objeto de mi tentación es esto, soy súper celoso. Entonces quiero decir que la Biblia dice que yo estoy alimentando a mi carne, entonces yo tengo que enfocarme a eso, a hablar con Dios acerca de mis debilidades. Pablo dice, yo espero que cuando llegue no les encuentre haciendo así. Verso 21 dice, 2 Corintios 12, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. ¿Sabes que una de las cosas que los corintios, ustedes recordarán, no creían era en la resurrección de muertos? Qué importante es eso,
porque si tú algo de la Biblia dices, esto no lo creo, por ejemplo, los diezmos, no lo creo, entonces tu libertad engañosa, de la cual hablaba Beto al principio, ¿no? No usemos la libertad como ocasión de la carne, te lleva a entonces cometer una falta delante de Dios por tu ignorancia. De modo que sí puedes tú gastar en todo lo que sea, pero para Dios no. Cuando se trata, por ejemplo, de pues de orar, es que pues yo no creo que orar sea eso de orar todos los días y hablar con Dios, no creo que sea esto es una exageración. Te alejas cada vez más de la voluntad de Dios. Si tú no crees, o ellos, en el caso de ellos, no creían en la resurrección de muertos, entonces decían, pues si no hay resurrección de muertos, este cuerpo hay que darle vuelo a la hilacha, y quieres esto y quieres, complácete. Por eso es que aún en la iglesia se practicaba la fornicación, se practicaba la inmundicia o la lascivia. Un problema de lascivia, ellos tenían el templo de la diosa Afrodita enfrente, ahí en medio de la ciudad de Corinto. Mujeres desnudas casi, buscando de alguna forma de esa manera servir a la diosa Afrodita. Todo el mundo rodeándoles a ellas. Entonces, había un problema. Parecía que la iglesia, entonces, vuelvo a repetir, estaba siendo invadida de pecado. Y no se había arrepentido. Cuando de repente resulta que hay una ofensa, o hay algo que te redarguye, claramente, cometiste un pecado, y no eres condenado, sino solamente redarguido y sientes, oh, Señor, no sé qué hacer, perdóname por favor, me arrepiento de mi maldad, pero sigue la debilidad ahí, Entonces, cuando tú dices arrepentir, es no volver a hacer. Enfócate entonces a decirle a Dios, mi debilidad es la fornicación, mi debilidad es la inmundicia, mi debilidad es la lascivia, tengo problemas con eso. Tengo problemas con los celos, con las iras, soy contencioso. En la calle soy contencioso, en el auto soy contencioso. Tengo esas debilidades. Por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón y te pido que me ayudes a cambiar, porque eso no te agrada. Lo peor es que dice Pablo que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no están todavía en el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Es la antítesis completamente del pecado. Ahora, interesante, Pablo dice, cuando yo vuelva, vuelvo a repetir, el tema de hoy es, Jesús ha venido a buscarte. Cuando Él vuelva, porque algún día vendrá, ¿cómo encontrará a la iglesia? ¿Cómo nos encontrará a nosotros? ¿Arrepentidos de verdad? Porque déjame decirte una cosa, si no nos arrepentimos, la ira de Dios viene. Ahora, a mí me encanta que si tú puedes acompañarme al libro de Apocalipsis, hay de estas 7 iglesias, yo las he dividido en 3 grupos indistintos. Por ejemplo, Éfeso. En el capítulo 2, a partir del verso 2, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. De modo que esta iglesia es una super iglesia, ya te diste cuenta. Ministerios, o sea, híjole, no te sé decir hasta conocimiento bíblico, madurez, descripción, ¿sabes qué? Es un hipócrita, o sea, un discernimiento de espíritus, talentos, dones, pero había alguien con necesidad y no lo ayudaban. Había alguien que quería un abrazo y no lo abrazaban. Había alguien que quería un suéter para cubrirse el frío y no le hacían caso. Tecnología, publicidad, todo, una superiglesia, pero sin amor. Y así sigue describiendo a cada una de las iglesias. Tienen pecados. Ojo, si tú te das cuenta, este grupo de Éfeso empata claramente con Pérgamo, por ejemplo, que es lo mismo. Le da un elogio
pero le da un reproche. Tiatira también es elogiada, pero le da un reproche. Pero Esmirna es una iglesia a la que no le da ningún reproche, solo le advierte que va a sufrir, pero él tiene el control. Y a la iglesia de Filadelfia no le da un reproche, sino le dice, sigue adelante, así como vas. Entonces ya vimos dos grupos. El primero, que es la iglesia, sí, pero con pecado. El segundo, que es la iglesia sin pecado. Y el tercero, Sardis y la Odisea, son la iglesia, pero déjenme decirles, es la muchedumbre. No es ni el segundo grupo, ni el núcleo, el remanente. Es la muchedumbre. Vienen, escuchan, dice aquí en el mensaje de Sardis, capítulo 3. En el verso 1, la parte B del verso 1, dice, yo conozco tus obras que tienes, es el capítulo 3, verso 1. La parte B, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, eres un hipócrita. Puta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, velas vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjate, cuando Pablo habla precisamente de la segunda venida de Cristo, le llama como ladrón en la noche. Quiere decir que entonces esta iglesia, Sardis, no arrepentida, tiene un alto riesgo de morir condenado. Si tú lees el mensaje de Filadelfia es exactamente igual. No dejan de ser iglesia, pero no por eso, lamentablemente, van a alcanzar la gloria. Tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Me acuerdo el mensaje de esa mano que le habló al hijo de Nabucodonosor cuando iba a ser conquistado por Persia, gracias. Y la mano comienza a escalar la pared, todos asustadísimos, y comienza a escribir ahí en la pared una escritura, valga la redundancia, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y manda a traer a los sabios y nadie sabe qué significa eso hasta que viene Daniel y dice Dios, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando venga Cristo, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar a mí? Me va a poner en la balanza y me va a decir, pesado fuiste en balanza, pero has sido hallado falto. Y fue conquistado por los persas. La iglesia de Sardis dice, no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. A mí, déjenme decirles, sí me da miedo. A mí sí me da miedo. Entonces Pablo dice, no quisiera que yo los encontrara en ese quehacer del pecado sin arrepentimiento, pues. Arrepiéntanse, arrepintámonos. Cada uno es responsable. Capítulo 13, verso 1, dice, esta es la tercera vez, pues, que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Eso de que yo me he robado dinero está apelando a Deuteronomio capítulo 19, verso 13, que habla de que cuando vayas a acusar a alguien, si no tienes testigos fieles acerca de eso, por favor, no le acuses, al menos delante de las autoridades. Tienes que tener testigos. Pablo mismo exhorta en la primera carta de Tito a todos los, no admitas contra los ancianos acusación, a menos que haya testigos. Entonces sí es importante que cuando nosotros acusemos, busquemos testigos. Ahora, claro está, eso me habla de buscar testigos ancianos maduros, no lo que vimos en la primera carta, en el capítulo 10 de Corintios, en la primera carta de Corintios, que iban con las autoridades públicas y en las plazas se peleaban unos a otros. Porque dice Pablo, ustedes tienen ancianos con autoridad que puedan regir entre ustedes. Apelen a ellos, porque ustedes son los llamados a gobernar inclusive para las naciones o sobre las naciones. 13:2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Aquellos dos grupos, los que pecaron y no se han arrepentido, y el otro grupo, el que ataca, el que sabe desprestigiar, el que presume de mucha espiritualidad, pero que tiene poca fuerza, que no conoce a Dios. Verso 3, pues buscan una prueba del
porque habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Es decir, creen que Cristo no habla por mí, pues esto sí les digo, hay poder en mí, como en ustedes. Verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Ahora déjame decirles una cosa, te voy a pedir que subrayes, vive por el poder de Dios, y la parte en donde dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 14, Pablo dice de esta manera eso mismo. Perdón, es verso 19, Efesios 1, 19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero enfatizar esto. Déjenme decirles, hermanos, tú y yo no tenemos un poder que venga de nadie. Yo no te doy poder. Este lugar, esta congregación tan hermosa, no es lo que nos da poder. El poder viene de lo alto. El poder viene de Cristo. Él es el que te da el poder a ti. Y esto es una herencia que Él técnicamente te ha dado. Mientras tú estés aquí en esta tierra, tienes el poder de Cristo resucitado. Murió en debilidad, pero hoy vive con poder, lo acabamos de ver. Y nosotros también estamos ahorita en debilidad, pero tenemos el poder de Dios que se manifiesta a nosotros como iglesia. Ahora, ¿de qué me sirve este poder a mí para vivir aquí? ¿Sabes? Dice la Biblia, dice Pablo en 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas de tu milicia son aquello que te mantiene de pie en un mundo de pecado, en un mundo terrible de maldad. No es otra cosa. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos aprender a creer en cuanto a las promesas de Dios es esto: Cristo nos ha dado poder. Dice Mateo capítulo 28, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué no le hablas con Dios y le dices, yo necesito fuerza? La tentación es muy fuerte, el miedo es enorme, pero Él te dice, yo te he dado poder. Un poder para vencer. Verso 5, 13:5, examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense ustedes mismos, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes. Hasta ahí es donde se cierra el signo de interrogación. Lo demás no debería llevar signo de interrogación. No es algo que me saco de la manga, sino es así debía estar traducido. A menos, responde, a menos que estén reprobados. Ahora ese es un examen de conciencia. Entonces ustedes recordarán cuando hablamos precisamente de decisiones que sanan tu vida, tal vez ya ni se acuerdan. El punto número 6 era hacer un inventario de mí. ¿Qué es aquello que, vuelvo a repetir, me produce tentación? ¿Qué es aquello que me aleja de Dios y no me permite conocer la bendición de Dios? Yo tengo que hablar con Dios de eso. Pero Pablo dice, ustedes tienen que examinarse, si están en la fe, si están en Cristo. Si están en Cristo, el Espíritu de Dios está en ustedes. Pero si no están en Cristo, entonces están reprobados. Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Y esto me encanta, el verso 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es decir,
A mí no me importa lo que digan los demás, yo tengo que decir lo que tienen que hacer. Pareciera que entonces un hombre, un padre de familia, un pastor, un líder, tiene una responsabilidad: exhortar. Y exhortar con este libro, por supuesto, porque esto es lo único que te acerca a Dios. Ahora, entonces, dice Pablo, lo que yo deseo de verdad es que ustedes no hagan lo malo. Me encanta, ustedes se acordarán de esa película que se las recomiendo mucho, Cuarto de Guerra. Hay un momento en el que la protagonista está orando por su esposo porque le mandan un mensaje de texto: oye, ¿quién es esa mujer con la que está fulano de tal? Es que no la conozco, ¿tú la conoces? Está a punto de arrodillarse a orar y comienza a orar diciendo: Señor, estórbale, por favor. Comienza a pedirle, y el otro está con la chica y comienza a darle un retorcijón de estómago, ¿se acuerdan? Quienes ya vieron la película. Parecía entonces que Pablo dice: yo ruego que no hagan lo malo. No estoy presente, por favor, no hagan lo malo. Es una carga. No me importa que me digan que soy un exagerado, no hagan lo malo. Verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, aunque oramos por su perfección. Y uno de los propósitos y de las cosas importantes por las cuales vino Cristo es precisamente por esto. Él vino a dar su vida y a quedar exhibido públicamente, pero para que nosotros pudiésemos ser fuertes, aunque Él fuese débil. Por esto, dice el verso 10, les escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para la destrucción. Es decir, es verdad que les he hablado fuerte, como algunos dicen, pero esto no ha sido para destrucción, sino solamente para su edificación. Y cierra diciendo el verso 11, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué es lo que me dice este mensaje el día de hoy? Serio, un mensaje serio para recordar. Solamente pareciera que este cierre de Pablo en el capítulo 13, parte del capítulo 12, es una recopilación de todo lo que son, de todo lo que hemos hablado acerca de mi condición delante de Dios, qué es lo que yo sé que en mi corazón albergo y que no ha podido cambiar. Eso es lo que yo tengo que presentarle a Dios hoy. Yo te diría una cosa: en tu casa, observa el comportamiento de las 7 iglesias de Éfeso, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y observa cómo es que el Señor promete a la iglesia de Filadelfia, a la que se mantiene fiel, a la que es paciente en su palabra, guardarla de la hora de la prueba. Examínate tú a la luz de este pasaje y di: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que entregar a ti? Porque por un lado tenemos la promesa de que Cristo viene pronto, viene a buscarnos. El tema de hoy fue ese: Jesús viene a buscarte, a ti, no lo tuyo. ¿Cómo te va a encontrar? Ahora, la otra: tu vida no está comprada. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Qué sucede si hoy mueres? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Ya hablaste con Dios clara y específicamente de tus debilidades, de tus pecados? Eso es lo que tenemos que entonces hablar con Dios. Amén. Cierra tus ojos un momentito, por favor, y no desaproveches este momento. Habla con Dios y dile: Señor, tal vez nadie sabe lo que yo soy, pero tú sí. Tal vez nadie reconoce mis pensamientos, pero tú sí. Tu palabra dice que aún no están las palabras en mi boca, Señor. Y aquí tú las sabes todas, Señor. Has entendido mi entrar y mi salir, mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y todos mis caminos te son conocidos, Señor. Pruébame, examíname, sondéame, ve si en mí hay camino de perversidad, Señor, y guíame en el camino eterno.
Que yo sé perfectamente, Señor. Yo sé perfectamente que mis obras no han sido encontradas perfectas delante de ti, Señor. Porque yo no he respondido a ese llamado a la santidad, Señor. Porque yo no he respondido, sino que realmente, Señor, soy solamente un religioso, pero no un discípulo tuyo, Señor. Así es que, Señor, mientras no vienes tú, decido no hacer lo malo, Señor. Decido ser tu discípulo. Decido ser la iglesia fiel. Decido pasar de la muchedumbre al núcleo del remanente. Tal vez es mucho más fácil en este mundo vivir en la muchedumbre que en el remanente, pero confío en que no tengo poder de Gabriel, no tengo poder de nadie, sino el poder que tengo para vivir esa vida fiel es el poder que viene de Cristo. Yo quiero esta mañana entregar mi corazón una vez más a ti, Señor. Perdona mi maldad, Señor. Perdona las cosas que yo he hecho mal. Habla mi corazón, Señor. Y gracias también por confirmarme una cosa. Tú me has venido a buscar a mí, Señor. A mí específicamente. Tú me has venido a buscar, Señor. Y te agradezco tu amor y tu misericordia, Señor. Precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.